Noches. Good night. My friend. Qué lindo compartir la alabanza. Qué lindo el ruido de los niños también. Hermoso. Sí. Se extraña el ruido de los niños. Es como el ruido de la Biblia cuando están buscando. Y qué bueno que se pueda enseñar la palabra del Señor. Qué lindo también la alabanza. Saludos ahí a quien está conectado. La canción esa que pidieron, que no estaba en programa, que hay libertad, es bien adecuada al tema de hoy, porque el tema de hoy es la historia de un aprisionador prisionero, de un carcelero encarcelado. Vamos a los que tengan la Biblia, abrir en Hechos, capítulo 16. La historia de un carcelero que era libre, pero en realidad le estaba a él. Hechos 16. El carcelero encarcelado y los que estaban presos, en realidad había un par que eran más libres que otros. Vieron que así como a veces uno ve una película, escucha una historia bien contada, o tal vez una obra teatral y está tan bien hecha que uno le compenetra y queda atrapado, y luego se lleva un pensamiento, una historia, si está bien hecho, deja un mensaje. Dios ha dejado, como decíamos otra vez, muchas historias en la palabra, porque aunque se escribieron en otro tiempo, el propósito de Dios es que tenga la enseñanza y la bendición para ahora. Y Dios, solo el Espíritu Santo puede hacer eso, aunque hay literatura de todo tipo que tiene un mensaje que es decir. Lo que Dios ha hecho por ser la palabra del Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo la usa aún hoy, que se terminó de escribir hace 1900 años, hoy Dios la usa para enseñarnos lecciones. Y eso es lo que sucede con la historia de la Biblia. Y aquí hay uno, Hechos capítulo 16. Miren lo que dice el versículo 22. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Así empieza la primera escena de la película. Se juntó la multitud. ¿Vieron esa película que empieza con una escena y sube el volumen y se ve, y uno todavía no entiende qué pasa, pero hay un montón de gente que se junta y empiezan a gritar contra algunos? Y dice que se amontonó la gente y los magistrados, o sea, las autoridades de la ciudad, les rasgan la ropa y les dan azotes con palos. Así empieza la historia. ¿Quiénes eran estos criminales? Les cuento rápidamente, seguro la mayoría sabe la historia, pero estos criminales no eran ningunos criminales. Estaban siendo castigados sin haber sido juzgados. Eran dos cristianos predicadores del Evangelio, Pablo y Silas. El apóstol Pablo y su compañero de viaje Silas. ¿Qué había sucedido? Era la primera ciudad europea que visitaban en su viaje, una ciudad que se llama Filipos. Y ellos habían empezado a anunciar el Evangelio. Y sucedió que había ahí una muchacha, una chica que tenía un demonio. Y el demonio lo que hacía era predecir el futuro o anunciar cosas. Satanás no tiene el poder de predecir el futuro como Dios, pero como tiene muchos controles y ver, posibilidad de ver cosas, entonces era bastante probable que algunas cosas, o por acción o por conocimiento, pudiera hacer una predicción del futuro, entonces una adivinación. Esta muchacha daba muchísima plata a los dueños de ella, en una época donde había mucha esclavitud. Esta muchacha tenía unos amos que se llenaban de dinero porque ella tenía ese don, digamos, ella era una esclavitud también. Entonces, cuando viene Padre y Silas y empiezan a predicar el Evangelio, como dice el versículo 17, ella le dice, empieza a decir algo que era verdad: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Era verdad eso. Y el demonio le hacía a la chica decir eso, y entonces esto después de un tiempo a Pablo le molesta, y en el poder del Espíritu Santo reprende al demonio, y el demonio se va. La chica queda libre, pero a los amos se le acabó el negocio. Entonces, por tanto, que van a los magistrados y los acusan. Le dicen, estos judíos están alborotando toda la ciudad
Y nosotros que somos romanos, de nacimiento, porque Filipo es de colonia romana, con derecho romano diferente de otras muchas ciudades, nos están induciendo a hacer cosas que no nos está permitido. Entre esas cosas estaba que las religiones, las religiones permitidas del imperio podían ejercer la religión, no, una de las cosas que no podían era hacer proselitismo y convertir romanos. Entonces, estos van y le dicen, estos nos quieren convertir a nosotros, y son unos judíos encima, y están alborotando la ciudad. Una parte era verdad, la otra parte era mentira, pero en el fondo a eso le habían tocado el bolsillo, entonces se armó. Entonces los magistrados ahí nomás sin juicio ni nada, debe ser que tiene razón, que será gente de plata, unos acomodados, van, los enganchan, les rompen la ropa y los hacen con balas. ¿Vieron como en las películas que muestran una escena y después te muestran el blanco y negro cuando era chico y te cuentan un poco la historia al principio y después vuelven así? Vamos ahora al versículo 23. Estamos ahí. Ellos estaban siendo azotados sin ninguna culpa y por una acusación falsa. Verso 23. Después de haberles azotado mucho, no fueron 3 o 4 palacios, los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, el carcelero, recibiendo este mandato, los metió en un calabozo más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Frenamos ahí, contamos la historia y después leemos el resto de lo que falta. Se ve que una cárcel que tenía, digamos, algunos calabozos más abajo, más adentro, seguramente era el peor de los lugares, el más inmundo, el más oscuro, el más peligroso en varios sentidos, y encima que lo ponen en el peor lugar, no lo deja ni siquiera confinado a esos 2 o 3 metros cuando uno está encerrado, aunque sea se mueve por ahí. ¿No? Ellos estaban fijados a un poste o algo parecido, no sé, como los cepos de ahora, que si era con los pies, con las manos jugadas, dice los pies aseguraban el cepo. Entonces estaba preso, bien adentro, en el peor de los lugares, totalmente insalubre, asqueroso, encima con los pies del cepo y seguramente con toda la espalda con las heridas abiertas, digamos, un hermoso foco de infección, además de todo. Verso 25. Pero a la medianoche, se había pasado la turba, se había pasado cantando. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto seguramente incluía la puerta de Pablo y las cadenas del cepo de Pablo y Silas. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia, o sea, su casa, de haber creído a Dios. Cuando fue de día, no vamos a leer el resto, pero ahí termina la escena principal. Les cuento, si alguno no sabe la historia, cuando fue de día lo que sucedió es que los mismos magistrados que lo habían mandado a carcelar, le mandan al alguacil y le dice al carcelero: dejalo ir. Algo cambió, alguna cosa pasó que por el lado legal también dijeron: bueno, esto hay que liberarnos. Entonces el carcelero va. Pablo y Silas se habían vuelto a meter a la cárcel. Yo creo que debe haber sido por voluntad propia para no generar algún problema, una petición de vida o muerte. Un carcelero va y le dice: fueron liberados, buenas noticias. Ahora tienen el salvoconducto. Y Pablo le dice: ¿cómo? Somos ciudadanos romanos, lo mismo que los habitantes de Filipo. Nos castigaron, nos azotaron sin el juicio debido que todo romano tiene derecho, nos acusaron injustamente y ahora, tapadito, en silencio, nos dicen que nos vayamos para que todo esto que estuvo mal hecho quede bien oculto. No. Que vengan ellos y que nos saquen. Pablo no estaba, digamos, enojado y burlándose. Pablo sabía que de esto dependía un poco la imagen que tuviera el Evangelio, la posibilidad de seguir predicándolo, porque si ellos salían así como efectivamente escondidos y había sido unos criminales públicos, todo el Evangelio era manchado.
criminales. Ahora, si tienen que venir las autoridades a sacarlo, y el texto dice fue que les rogaron, porque se dieron cuenta que se habían mandado una macana, que se vayan, que por favor es como que les pidieron disculpas, reconocieron su error y ellos mismos públicamente muestran que ellos no eran criminales, no eran culpables. Entonces ahí sí Pablo sale, Pablo y Silas salen, visitan a los hermanos, los consuelan y después se van. Así es la escena del historia. Pero me quiero concentrar en esos versículos que leímos, porque sobre todo el carcelero era él el que estaba libre, los otros los encadenados, pero se muestra en su vida que en realidad él estaba más prisionero que algunos. Él hace una pregunta, que es la pregunta que dispara quizá el argumento central, y está en el versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguna vez vos te hiciste esa pregunta? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Miren que en esa situación en la que él estuvo había muchas preguntas que podían hacer. Se despierta, está durmiendo, lo cual me parece que de alguna manera estaba bien toda la noche y todo, por eso no se ve en ningún lado. Se despierta, todas las puertas de la cárcel abiertas, las cadenas sueltas. Y él dice, no, acá no solo pierde el trabajo, probablemente que perder la vida, me van a enjuiciar, digamos, sus superiores, ¿cómo hacer eso? ¿Se te van a preso o muerto? Hombre muerto. Eso prefiero matarme solo. Muchas preguntas podían ser, ¿qué pasó? ¿Se fueron todos? Cuando ve que están, ¿cómo no se fueron? ¿Qué podría haber hecho él? Podría haberle dicho, bueno, entonces que para bajar pidió luz, se ve que había otros más, algunos ayudantes, le ayudan a meter luz. Él podría haber dicho a su ayudante, otra persona, cierra ya la cárcel, quédense en la puerta, tratemos de salvar esta situación. Pero cuando ocurre lo que ocurrió, lo que le pasaba al corazón del perseguidor fue tal que le hizo una pregunta. Ya sabía la pregunta que hacer, ya había algo que le pasaba en el corazón que disparó de que él tenía que ser. Y va y se postra a donde estaban esos hombres todos ensangrentados, sucios, infectados a esa altura tal vez, pero que eran más libres porque su corazón era libre y cantaban así. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué le preguntó eso? ¿Por qué estaba a punto, caramelo, podríamos decir? Su corazón ya estaba preparado para que en tal situación hiciera esa pregunta. Y yo sé que hay muchas personas en las iglesias nuestras que a veces asisten por años, pero nunca han hecho la pregunta profunda. Quizá la contestaron en un discipulado, pero nunca delante de Dios, mirándole al rostro. Tal vez a Dios le han mandado un mensaje, oración, mirando por otro lado, un mensajito, alguna cosa, y nunca se han puesto cara a cara con Dios. Hay cosas que Dios no te va a contestar, para que no tengas rostro, hasta que no le estén mirando al corazón. Mientras sea una fachada, mientras sea una careta, Dios tal vez haya cosas que no diga, pero cuando una persona le pregunta de cara a cara al Señor, y le tiene que preguntar, Dios da la respuesta, porque hace años tal vez, en tu vida, como seguro en el casillero, Dios viene tocando el corazón. ¿Cuándo me vas a mirar? ¿Cuándo vas a tomar el toro por la asta y ver lo que realmente hace falta al corazón? Esta es la pregunta que tengo que hacer para ser salvo. No cómo hago para salvarme del castigo romano, qué es lo que pasó, cómo vemos si capturamos a todos los prisioneros. Él se fue para allá, los prisioneros se podrían escapar en ese momento. Yo imagino que todos los prisioneros habrán tenido un grado de asombro tremendo también. Era la gran pregunta. ¿Y por qué se va a preguntar eso? Miren, este hombre tenía, en primer lugar, conocimiento. ¿Por qué? Porque él le había llegado a usar la información. La muchacha, esa demoniada, decía por ahí, por la ciudad, estos hombres anuncian el camino de la salvación. Luego vinieron los magistrados y le dijeron, estos son alborotadores judíos, y entonces él quizá esperando recibir unos tipos enormes, rebeldes y peleadores, recibe dos tipos mansos, educados, que vienen a la cárcel. Qué raro estos hombres, ¿quiénes son? Y los argumentos que se dicen por ahí son que anuncian el camino de salvación. Luego se calma todo el silencio y esto que están en el peor lugar, en el más asqueroso, en las peores las condiciones, con los pies del cepo y a las personas que protestan mal, empiezan a cantar himnos a Dios. ¿Qué canción cantarían? Nuestra nena Liz empezó a cantar, porque quedó poquito afinado. Y ya le grabamos un par de videitos. Y le da por ordenar sus juguetes. Cámbiame a otra vez, ayúdame a hacerte. Cámbiame a otra. Unas 30 veces no menos de su clase.
No es mala la teología de la canción, aunque un poco reducida, porque pero ¿vieron cómo era la himnología de la iglesia? ¿No? Dice Pablo en una de sus cartas: canten himnos, cánticos espirituales. Alguna parte de la Biblia parece ser respecto de algunos himnos puestos. Y tenía un contenido, una enseñanza. Los himnos, las buenas canciones, no solo los himnos viejos que están cargados de enseñanza, como lo que cantábamos hoy en la cena, que con poesía, escarbando y profundizando la experiencia humana con Cristo y te llena de alegría, de emoción. También los himnos predican el Evangelio, enseñan la verdad, fortalecen la doctrina, ayudan a la memoria. Eso sería el himno que cantaban. Canciones nuevas o viejas cantarían Pablo y Silas. Entonces los presos estaban bien llenos del Evangelio y el carcelero también. Entonces el carcelero no solamente tenía el testimonio de lo que le habían dicho, él sabía que había unos hombres que sabían cómo ser salvos. Unos hombres que le habían hecho escuchar el Evangelio en sus canciones, con sus reacciones, con su manera de ser. Era una persona a la cual le había llegado el resultado del Evangelio. Eran personas alegres, eran personas que devolvían bien por mal. Eso hacía el Evangelio. Entonces sabían que tienen algo. El carcelero también vio el poder de Dios. El verso 25 y 26, el 25 muestra a los prisioneros cantando. Ese es el poder de Dios. Si fueran unos locos, esquizofrénicos, personas con problemas mentales, a veces ven que hay personas en la calle que son, que viven con de calle, están locos. Alguna vez se sabe que estaban bien, que tenían familia, que eran profesores, pero algo le hizo mal a la mente y van por ahí en una realidad que no es la realidad, van cantando. Esto no era eso, eso no era su perfil psicológico. Estas eran personas transformadas, estaban a un nivel superior. Y encima él se despierta, el terremoto sacudió toda la cárcel, no se vino encima y aplastó todo. Lo que hizo el terremoto fue abrir la cárcel y soltar las adentro. Era un terremoto selectivo. Era como si el ángel, el Señor, le hubiera dicho: esto y esto lo que va a hacer. Entonces, a este hombre, en su bagaje de conocimiento, cosas viejas, cosas nuevas, pero él sabía que ahí había un Dios poderoso que hacía cosas. Y yo quiero preguntarte a vos, personalmente, ¿te has hecho esta pregunta que tengo que hacer para ser salvo? ¿Se la hiciste a Dios alguna vez? ¿Y qué conocimiento tenés? Quizás Dios te ha ido dando conocimiento de la realidad, te ha ido mostrando cosas. También uno ve que hay personas que dicen de la lengua para afuera que son cristianos, que su vida no lo reflejan, pero Dios te ha permitido ver personas que sí han sido cambiadas, personas que saben perdonar. Dios te ha mostrado su poder, Dios te ha dado oportunidad, alguna vez rompió una cadena, abrió una puerta. Dios te ha dado otra oportunidad, Dios te ha mostrado su poder. Dios te ha tocado el corazón. Quizás vos sos como ese carcelero en ese punto, en el cual vos decís: no, acá hay algo, acá hay algo que yo no tengo, este es el poder de Dios. Y lo tercero que vio el carcelero no solo tenía conocimiento, y que vio el poder de Dios, él vio su necesidad. Él se iba a quitar la vida. Un rato antes no, un rato antes él tenía la sartén por el mango. Nos mandó al calabozo más adentro, él soltó de lo que él quería, él daba la orden. Pero en un instante se puso en manifiesto su necesidad. Quizá al escuchar los himnos, al ver la vida de otras personas, se dio cuenta que era un pecador. Quizá él se dio cuenta que había algo más que simplemente lo que pasaba, el buen pasar de ese momento, tener la vida más controlada, estar en una buena etapa de su vida. Pobre los condenados a esto, que yo estoy bien. Enseguida se dio cuenta que era un miserable necesitado. Y encima él supuso que la única escapatoria que tenía que quitarse la vida. Y dice que cuando él bajó temblando. Se iba a quitar la vida. Y Pablo y Silas hacen otra cosa que fue una gran muestra de amor y que en el fondo es el poder de Dios. Pablo y Silas le dicen: no te mates, estamos todos acá. Fíjense que el carcelero y sus secuaces eran quizá el obstáculo para que los que habían sido liberados por el terremoto se escaparan. Entonces, si el carcelero se quita la vida y los otros desaparecen, ellos salen como cuartos de su casa. Pero Pablo y Silas, viendo y pensando con amor en la necesidad del prójimo, le salvan la vida, aunque eso podía significar que le cerraran de nuevo la casa. Dicen: no te mates. Y entonces el carcelero va temblando porque él se dio cuenta que estaba expuesto a la condenación. Tuvo así de la muerte. Y él sabía que no era salvo.
que se iba a la condenación. Era muy claro para él su necesidad espiritual, el poder de Dios, lo que Dios podía hacer. Y también te pregunto a vos, ¿sos consciente de tu necesidad? A veces nos vamos por las cosas del momento, vemos las necesidades solamente desde hoy, mañana lunes, de las cosas cotidianas. Pero finalmente este hombre hizo la verdadera pregunta que a veces preguntamos, ¿cómo vamos a hacer para pagar esto, para hacer aquello, dónde voy a conseguir lo otro? Y Dios quiere que cada uno de nosotros, si todavía no lo has hecho, que vos se haga esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Has reconocido tu necesidad? Tal vez hay alguna situación que te sacude y un momento tenés la sartén por el mango, al momento siguiente ves debajo de tus pies el infierno que se abre. No solamente por ver tu debilidad en la situación cotidiana, por sentir la ausencia de la presencia de Dios, sino también porque Dios dice que hay una eternidad a la que tenemos que ir. Y entonces este carcelero baja y hace la gran pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces el verso 31 nos dice lo que le contestan Pablo y Silas. Ellos dijeron, y una frase muy corta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo primero que le dice es creer. Él pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y Pablo y Silas le dicen: creer. Yo quiero decir algunas cosas de lo que la Biblia dice que es creer, pero no es creer, en el sentido de la Biblia. Ese creer que da salvación, ese creer que es verdaderamente efectivo. Creer en el fondo no es una cosa que uno haga. En cierta manera sí, porque es una decisión, es un acto de la voluntad. En ese sentido es una acción, un acto de la voluntad. Pero creer no es una obra. Y hay muchas personas que quieren de alguna manera acercarse a Dios haciendo algo. Y eso es uno de los engaños más grandes que el ser humano ha tenido, que creer sea hacer. Creer no es una obra. Creer no es un mérito, es decir, algo de lo que yo me puedo jactar. Para creer no hacen falta requisitos específicos. Uno no tiene que tener cierta educación, cierto tiempo en la iglesia, cierto conocimiento para creer. Entonces, de alguna manera nos pone a todos en igualdad de condiciones. Porque cualquier persona que entienda lo que le dicen puede creer o no creer. Entonces Pablo le dice: cree. Y entonces esto es importante también que cada uno de nosotros entendamos. Que este mensaje que le llevó al carcelero, que le liberó, que 19, 20 siglos después, hoy es el mismo mensaje que se predica, es un mensaje que puede salvar y cambiar el corazón, pero no es por algo que uno haga, sino porque uno crea. Porque creer no es una obra meritoria, creer no tiene un requisito especial, de condiciones. Creer no lleva gloria humana. Yo no soy mejor que otro por creer, simplemente no le dije mentiroso a alguien que decía la verdad. Creer no es gloria humana. No era algo que se podía hacer, y hay muchas personas que acá encuentran el obstáculo entre Dios y ellos, que piensan que de alguna manera tienen que llevarse algo del crédito. Esto es una mentira venenosa, una muerte silenciosa. ¿Vieron que una muerte silenciosa, alguna enfermedad, no sé si hipertensión, alguna de esas? Silencioso y peligroso, muchas personas lo tienen y otras más. Este deseo de que uno en el fondo se reserva un poquito del ego, que uno ni se da cuenta, pero bueno, yo algo delante de Dios de la gloria me tengo que llevar. Es peligroso, porque creer implica también que no es gloria humana. Y saben, no se puede creer de los labios para afuera. Se puede engañar a los otros y decirle que uno cree, pero ante Dios es el corazón. Y uno delante de Dios, cara a cara con Dios. Por eso también es por creer. Porque uno está obligado a ser sincero. No es por una acción, porque uno la podría hacer contra su voluntad o a regañadientes. Cada uno cree en una misma familia, en una misma cama, uno y otro, uno cree que otro no cree. Creer es con el corazón, y creer no se puede hacer de los labios para afuera. Dios no se lo cree. Entonces, cuando le dicen tenés que creer, le está diciendo acá una cosa que es sincera, tenés que ser vos con el corazón desnudo delante de Dios. Ahora, creer requiere humillarse. Porque uno cuando cree se acerca a Dios en los términos de Dios. No se puede negociar con Dios y seguir teniendo el control de la situación. Eso no se puede en los términos de Dios.
Cuando uno cree, uno se presenta delante de Dios y uno acepta el veredicto de lo que Dios tiene. Uno acepta lo que Dios dice como si fuera la pura verdad. Eso es creer. Lo bueno y lo malo. Cuando Dios dice que te ama, puede ser que uno resista a creer. Cuando Dios dice que somos pecadores condenados, puede ser que uno se resista a creer, pero creer en el sentido de la Biblia es cuando uno acepta lo que Dios dice, como Dios lo dice, la pura verdad del veredicto final. Eso es creer. Creer es reconocer que tiene implicancias personales. Que tiene implicancias personales, que te afecta a vos, que es una cuestión de vida o muerte para vos. Eso también a veces un engaño. Las personas creen en algo, como eso todos creemos en Dios, pero es algo muy distante y muy lejano. Acá el que le pasó al carcelero, que se dio cuenta que era la gran pregunta de su vida, y yo también quiero preguntarte a vos. ¿Vos has creído en el Señor de esta manera? Dándote cuenta que es personal entre Dios y vos, que Dios ve tu corazón desnudo, que nosotros no podemos negociar con Dios y decir, bueno, Señor, mira acá estoy, yo más o menos me voy a acomodar, voy a hacer algunos cambios en mi vida, lo que sí, te pido por favor, que vos me ayudes con esto. Y el hombre permanentemente parece que negocia con Dios, y hay veces que Dios presiona hasta el punto en que la persona se da cuenta que con Dios no se negocia. De Dios no obtenemos cosas, si algo viene es porque lo recibimos, porque Él lo quiere dar. Y Dios es tolerante, Dios es paciente, a veces hasta nos acompaña un poco hasta hacernos dar cuenta en ese juego ilusorio nuestro que nosotros más o menos negociamos con Dios, nos quedamos con algo del control, que a Dios le tenemos que aceptar su veredicto, el bueno y el malo, sobre nosotros, sobre la eternidad y sobre la obra que hizo en creer. Y eso es lo que le dijeron a él. Y él estaba preparado para eso, él estaba necesitado, él ya había visto su necesidad, había visto lo que Cristo podía hacer en la vida de la persona, había visto el poder de Dios manifestado sobrenaturalmente, que sus propios enemigos lo estaban amando, cuidando y estaban anunciando la verdad. Entonces le dice, cree. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo. Esto es importante para entender qué es lo que uno tiene que creer. Porque hay muchas cosas para creer, pero la Biblia dice que la salvación viene cuando uno cree en el Señor Jesucristo. Ahí es. ¿Por qué el Señor Jesucristo? Jesucristo fue un hombre bueno. Jesucristo fue un hombre bueno. ¿Por qué lo digo así? Porque fue 100% hombre, completamente. Y fue bueno porque él en su vida, él recibió a los rechazados. Fue bueno porque él se compadeció de las personas. Fue bueno porque amó a los que le trataban mal. Fue bueno porque ayudó, porque curó y sacrificó. Pero principalmente Cristo fue bueno en el sentido de que fue el único bueno. Hay personas que hacen otras cosas, se compadecen. Hay personas a las que Dios ha usado para hacer milagros, hay personas que son generosas, pero todas las personas son limitadas en su bondad y todas tienen un gran pecado en el corazón. En sus acciones, en su mente. Y Cristo fue un hombre bueno, de hecho fue el único hombre bueno. El único que nunca hizo pecado y que nunca hizo maldad. Y hay que creer en Cristo, el hombre bueno, porque uno al creer en Él está aceptando que yo no soy bueno. El único bueno fue Él. Cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a Jesús? Le dijo, ¿por qué me llama bueno? Si bueno solo es Dios. Porque el muchacho pensaba que era un maestro más de los varios buenos que había y que él también necesariamente era bueno. Entonces lo que es importante que uno crea es que yo no soy bueno. Y cuando uno cree en Cristo, uno reconoce su propio pecado. Él solamente fue el hombre bueno. El único hombre bueno, el único santo, el único que no le debe nada a Dios, Jesucristo. Él fue el único que pagó todo. Porque Jesucristo, además de ser hombre 100%, Jesucristo era Dios encarnado. Dios 100% Dios y también 100% hombre. Por eso fue tan diferente la vida y por eso pudo hacer todo lo que pudo hacer. Él vino a la existencia por un nacimiento natural, pero la concepción fue sobrenatural. Él tuvo una madre que le transmitió todas las características humanas y biológicas del ADN, María, pero su concepción fue sobrenatural por obra del Espíritu Santo, y él no tenía ningún pecado, ninguna maldad en él. Él no empezó a existir en Belén más o menos en el año 0, él existió desde siempre, desde la eternidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios la Trinidad, y Dios el Hijo se encarnó, tomó naturaleza humana, nació como un bebé, se gestó, creció, aprendió, igual que nosotros, excepto que nunca pecó. Pero Cristo fue también Jesús, el Cordero sacrificado. ¿Vieron? Casi todas las canciones que casi todas las canciones que cantamos hoy eran de la gracia. Gracia más grande, gracia sublime. ¿Sabes lo que significa gracia?
que el corazón de Dios da su favor inmerecido por nosotros los pecadores. ¿Saben por qué Cristo fue el Cordero sacrificado? Por gracia. Porque no podía negociar con nosotros, porque no podía obtener nada, porque no le podíamos devolver, entonces hizo todo por gracia. Y lo que le estaba diciendo Pablo al carcelero es, tenés que creer en Jesucristo, el dador de la gracia, que se sacrificó por vos, el que escuchaste nuestro himno, el que cambió nuestra vida, el que te llena de amor por tus enemigos, Jesucristo, el que murió por nosotros, es también el Señor resucitado. La Biblia dice varias veces que Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión, pero fue resucitado para nuestra justificación. La Biblia explica que la resurrección de Cristo era la indicación visible de Dios de que Él había aceptado el pago por nosotros. La paga del pecado es muerte, y la muerte es eterna. Como una persona no puede pagar su propio pecado, si muere su pecado va a estar a la eternidad condenado. Si el valor del sacrificio de Cristo no hubiera alcanzado para pagar los pecados tuyos, los pecados míos, los pecados tuyos, los pecados tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, y los de toda la humanidad, Jesucristo hubiera muerto pero no hubiera resucitado. Pero que resucitó significa que la dimensión de su dignidad, de su persona, del sacrificio fue tal que agotó toda la ira de Dios del pecado de todas las personas, incluido el tuyo, y se acabó. Entonces se levantó de la muerte, no había más nada que hacer. Señor resucitado, se levantó, venció la muerte y lo anunció porque sabía que iba a ser así. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y entonces tenía que creer en el Señor, no el muerto Jesucristo, no el mártir Jesucristo. El resucitado, amo y Señor del universo Jesucristo. Porque murió por vos y murió por mí y murió por el carcelero. Y esto es importante entender que fue por vos, como decimos recién, que tiene implicancias para vos. El otro día íbamos en circunvalación en Rosario y vimos un camión que llevaba unos bloques de ladrillo, esos huecos colorados, estaba caído. Un desparramos, ya estaba ahí la policía cuidando porque pasa un auto, a eso estaba claro. También había gente juntando bloques, algunos se habían hecho una parecita, había uno con una carretilla, otros juntando, y había dos habitaciones de ladrillo tiradas en el piso. Vieron que a veces pasa, cae un camión, volcó un camión con vacas. Algunos la carnean ahí mismo, otros se la roban. Volcó un camión con electrodomésticos, algunos se rompen, otros se lo roban. ¿Quién paga eso? Y bueno, el seguro del camión quizás pague, o si no había, paga el dueño, el que se lo había comprado, o paga el dueño del camión, si culpa del chofer, bueno, se le paga, pero alguien se llevó una ladrilla, una vaca o un electrodoméstico y no lo pagó. Pero fue entre el montón, después no vaya a buscar, el Estado no se va a ocupar, eso se lo robaron. La deuda la adquirieron ciertas personas y la terminó pagando otros, pero fue del montón. Lo mismo me hacía perder cuando hubo la época de los saqueos, ¿se acuerdan? En 2001, entraron al supermercado, le desvalijaron todo, hubo un montón que saquearon. Pero después no fueron a buscar de casa por casa, no tenían 2 kilos de azúcar que son del hombre, venían a pagar. Eran del montón y eso fue como a veces pasa con las cosas que son de todos y no son de nadie. El crimen lo cometen un poquito entre todos. ¿Saben que cuando nos presentemos delante de Dios los 2 kilos de azúcar y los ladrillos robados van a figurar en la ley? Delante de Dios no hay cosas del montón. Jesucristo murió por los pecados de todos, pero murió por los tuyos. El carcelero tenía unos pecados que le tenían que saldar y rendir cuenta a Dios, y Jesucristo murió por esos pecados. Y el mensaje efectivo para vos, cuando vos te das cuenta que hay una cantidad de pecados, hay una lista bastante abultada de los que Cristo pagó, que son los tuyos. Tenés que creer en el Señor Jesucristo resucitado que pagó los tuyos, tus pecados, los de tu mamá, los de tu papá, los de tu hija, los de tu hijo, los de los demás, pero pagó los tuyos. Cuando estemos delante del Señor no van a aparecer los de los demás. No fue un saqueo que quedó olvidado y el seguro pagó. Cada uno de nosotros nos presentamos delante de Dios y a Cristo le costó nuestros pecados, su dolor, y entonces tenés que creer en el Señor Jesucristo. Tenés que creer que sos pecador vos y que Jesucristo murió y salvó tus pecados. Y luego la frase de Pablo termina diciendo, serás salvo. Eso le había preguntado al carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, serás salvo. Ahora, yo creo que la palabra salvo en boca del carcelero no significaba lo mismo que la palabra salvo en boca de Pablo. Eran más o menos lo mismo, pero el contenido de lo que entendía Pablo que significaba ser salvo era mucho mayor de lo que el carcelero pensaba que significaba ser salvo. ¿Saben que la Biblia dice que la salvación de Dios es la justificación? Es decir, que Dios te acepta.
Aunque sos un pecador, Dios te declara justo. La salvación de la que habla la Biblia es el perdón de los pecados. Si vos ofendiste a alguien, si trataste mal a alguien esta mañana, por una cosa pequeña, bueno, vale decir, mira, esta mañana te traté mal, me levanté un poco mal. Si damnificaste a alguien, vas y restituís y pedís perdón a la persona, te perdona la agresión, te perdona la deuda, salvás. Pero los pecados, el aspecto de la maldad que es lo pecaminoso, solo lo puede perdonar Dios. Hay una deuda moral y el juez moral último es Dios. Y si Dios no perdona pecados, no hay perdón de pecados. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que es salvo tiene los pecados perdonados. Eso, sobre todo eso que uno quisiera volver el tiempo atrás y cambiar. Dios no nos da esa posibilidad, pero sí nos perdona. La salvación significa que Dios te limpia la conciencia. La conciencia libre, en este sentido también el carcelero fue libre. De su condenación, de sus pecados, pero también de la mente y de la conciencia. Una libertad que antes no se ha experimentado, porque uno ahora no le escapa más a Dios, porque la conciencia no acusa más, porque uno ha sido liberado. La Biblia dice que la salvación es justificación y que la salvación es santificación. Es decir, que Dios te cambia la vida, Dios te cambia las prioridades. Y yo quiero que al escuchar estas cosas vos pienses, porque también te puede servir para mirar tu propia vida, a ver si sos algo o no sos algo, quizás alguien no está seguro. ¿Ocurrió esto en tu vida? Quizás hace años que venía a la iglesia o conocés las cosas de Dios, pero ¿pasó esto en tu vida? Que en medio del dolor puedes cantar como Pablo, que puedes amar a tus enemigos y buscar su bien, como hicieron ellos. ¿Has experimentado la justificación, el sentirte perdonado, la conciencia limpia? ¿Cambió tu vida? ¿Cambió tus prioridades? Eso hace Dios cuando te salva. La Biblia dice que hay regeneración, hay gustos nuevos, tu corazón se inclina a cosas nuevas y aparece el poder del Espíritu Santo dándote fuerzas para hacer algo que nunca podías. Esto es parte de la salvación. Capaz el carcelero no sabía todo eso, pero Pablo sabía. Vos vas a hacer algo y después varias de estas cosas que no conocés las vas a tener. Pero la pregunta esta noche es: ¿esto está en tu vida? ¿Sos salvo? ¿Tenés la conciencia limpia? ¿Han sido perdonados tus pecados? ¿Tenés el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cambiaron tus gustos? ¿Sos otra persona? ¿Sos nuevo? ¿Amás a tus enemigos? ¿Tenés gozo? ¿La tribulación? La Biblia dice que la salvación también es la glorificación. ¿Sabes que cuando el Señor te salva y te salva, te da la seguridad de la vida eterna en el cielo, de la resurrección? El otro día me hicieron, usando la inteligencia artificial, un videito de mi abuelo que yo estaba con el Señor, abrazando a mi tío. Era un video de otra cosa, pero hoy la inteligencia artificial te hace, digamos, mejor, digamos. Entonces se notaba que era medio el video raro, pero parecía. Y te estremecía un cachito haciendo eso porque era del pasado. Pero a mí enseguida me hizo pensar en la esperanza de la resurrección. Va a resucitar. Todos los que están en Cristo van a resucitar para salvación. Y los que mueren en Cristo van a resucitar para condenación. Y la salvación incluye la glorificación final, la esperanza de la eternidad. Y entonces yo pregunto a los que estamos acá: ¿sos salvo? ¿Alguna vez le preguntaste a Dios de verdad qué tengo que hacer para ser salvo? Si no le hiciste con esa palabra, Dios responde a tu pregunta. Creer en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, reconocer su veredicto, su mensaje, aceptarle, rendite ante Él, levantarle la bandera blanca a Dios y no pelear más por Él y que haga lo que Él quiera. No puedes negociar con Dios, no le puedes dar nada a Dios. La salvación es por gracia, gracia abundante, gracia poderosa. Miren, el relato termina contando lo que les marqué. Las tres cosas que pasaron en la vida del carcelero, y esta es la respuesta que quizá vos también tenés que dar. El verso 32 dice que le hablaron la palabra a él y todos los de su casa. El verso 34 dice que se alegró de haber creído. Y el verso 33 dice que se levantó y se bautizó esa misma noche con todos. No había una oportunidad. Él no sabía si los iban a matar a estos. Seguramente Pablo y Silas habrán dicho: nosotros volvemos a la cárcel porque no teníamos problema. No sabía, entonces él dijo: es ahora. Él escuchó el mensaje. Él creyó y le dio la alegría de haberse dado cuenta de lo que el Señor hacía cuando entraba en su corazón. Y enseguida dijo: me quiero bautizar. Porque era en ese momento principalmente, instantáneamente, la manera de identificarse. La manera de decir: yo creo. Se levantó y se bautizó. Y Dios quiere esa respuesta si alguno en esta noche todavía no es santo. Levantaste y crees en el Señor. Quizá hay alguno acá entre nosotros, no importa cuánto de iglesia, de tiempo, de conocimiento tenga, que hasta ha visto el poder de Dios en su vida y está reconociendo ahora su necesidad. Bueno, tiene que creer en el Señor.
levantarse en su corazón, mirarle al Señor y decir, Dios, soy un pecador. Necesito, Señor, que me perdones. Quizás sea una oración tan particular, un discurso delante de Dios tan tuyo, tan individual, que no puedo ponerlo en palabras, pero que le abra el corazón a Dios y que le diga, acá estoy, Señor. Soy un pecador. Ahora entiendo por qué murió Cristo. Toda la deuda el Señor va a registrar y va a venir. Y cada uno de nosotros estará delante de Dios. El que no esté justificado con la sangre de Cristo, el que no tenga el perdón de los pecados sellado en el corazón, el que no tenga el Espíritu Santo, el que no sea salvo y haya experimentado este gozo de la salvación de Cristo, ¿qué va a hacer? Si la única oportunidad que tenemos de salvación es Cristo, ¿cuántos habrá que será una sorpresa para otros? Y que por no querer sincerar su propio corazón, no han sido salvos. Yo le invito a que oremos, que cerremos nuestros ojos y que si alguien no quiere ser salvo, se levante de su corazón o si quiere ponerse de pie también, porque le diga a Dios, Señor, soy un pecado. Señor, quiero recibir, aceptar el veredicto de que quiero dejar de luchar, quiero dejar de mirar para este lado. Señor, me avergüenza porque quiero mirar a la cara. Y te quiero confesar mis pecados, los peores, los que más me avergüenzan. Pero te quiero agradecer porque entiendo que Jesús murió por mí. Si alguien quiere aceptar la salvación, si quiere creer en Cristo, dígale a Dios, Señor, perdona. Señor, me entiendo. Señor, creo que murió Cristo. Te quiero honrar, te quiero obedecer, te quiero dar el lugar en mi vida. Quiero aceptar lo que decís, pero quiero aceptar también la gracia, el favor inmerecido de tu perdón. Cristo murió por mi gracia. Padre nuestro, oramos por lo que hemos disfrutado tanto por semanas, por días o por años, del perdón de Dios en nuestro corazón. Que nos cambiaste, que nos transformaste. Nos alegramos de que tu evangelio es poderoso y que también hoy puedan las personas recibir. De la misma manera que el carcelero fue libre y creyó una vez y nuestros interrogantes, aquí también. Y te rogamos, Señor, que los que están en su corazón luchando, porque se debaten entre la vida y la muerte, están quizá a un paso de la muerte, que den el paso al otro lado, a la vida, a recibir a Cristo, que hablan de su corazón, que puedan disfrutar de ver tu presencia en sus propios vidas. Que ninguno se pierda de los que están, porque no alcanzará la religión ni la reforma externa, solo un corazón perdonado delante de Dios. Gracias, Señor, por tu evangelio. Oramos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de terminar la reunión, quería decir, ya nos despedimos, y si hay alguien que en su corazón también canta ahí, y si hay alguien que esta noche le haya dicho al Señor de exhortación o que esté en ese debate entre la vida y la muerte, no deje pasar el momento, el que se no dejó pasar el momento, se precipitó buscando luz donde estaba su necesidad. Si hay necesidad, si hay duda, si alguien necesita ayuda para venir aquí, no deje pasar el momento, porque es lo que Dios está buscando, lo que Dios desea hacer, lo que todos los que conocemos al Señor nos gozamos en el. Amén.